La sed de Dios solo la calma Dios. Nadie conoce tu grandeza, Señor, la grandeza de tu amor, si no tiene hambre inmensa de ti. Bienaventurados los que tienen hambre del pan de vida, porque ellos serán saciados. Yo soy el pan de tu vida, dice Jesús. Si vienes a mí, tu hambre será la mía y la de mi Padre. Que ninguno se pierda. Y no tendrás otra sed más que la mía y la de mi Padre, que todos conozcan el don de Dios. Pienso en vosotros, hermanos, hermanas, adoradores del cuerpo de Cristo, adoradores del cuerpo de Cristo. La humanidad de Cristo ha hecho posible que existáis como adoradores de Dios Padre en espíritu y verdad. Debo confesar que el contenido de esta reflexión ha nacido del encuentro con una persona que sin pretenderlo me pedía razón de nuestra fe y vocación. Yo con toda ilusión le hablaba de este próximo encuentro con vosotros y ella con un rostro serio, con cierto tono de enfado y no sin contradicciones me preguntó: ¿y qué necesidad hay de adorar? ¿Qué es adorar y para qué sirve? ¿Acaso no es una actitud, una piedad de otros tiempos sin sentido para el hombre contemporáneo? ¿Para qué sirve tanto sacrificio como hacen incluso en la noche? ¿Qué valor tiene la oración? Tantas horas gastadas rezando cuando hay tantas necesidades que socorrer entre los hombres e incluso en la misma Iglesia. Y proseguía hablando sin esperar respuesta. ¿No te parece un poco un despilfarro de energías? Perdóname, pero es que no puedo entender a los que os dedicáis a la oración. Me parece una forma de huir de la realidad, aunque también es verdad que os admiro, porque sois buenas personas, sois cercanas y os entregáis a todos. De todas formas, reza por mí, que lo necesito mucho, e iré ese día a escucharte. Nosotras también, como contemplativas, conocemos bien estas preguntas. ¿Para qué sirve vuestra forma de vida consagrada? ¿Qué valor tiene vuestra oración? Me pareció que en el fondo el desahogo de esta mujer respondía a una búsqueda de la verdad, a un grito de sed insatisfecha. Ay, si yo le hubiese preguntado a ella: ¿qué colma tu vida? ¿Dónde está la fuente de tu felicidad? ¿Acaso no deseas un amor que no muera? Preguntas que están en la raíz del anhelo más profundo de todo corazón. Con frecuencia somos testigos de que creyentes y no creyentes se acercan para presentar sus inquietudes, necesidades y sufrimientos. Cuando experimentan la impotencia, ¿a qué puertas llaman? Llaman a la puerta de aquellos que saben que oran y que también rezan por ellos. Acuden a quienes saben que no solo escuchan su sufrimiento, sino que les importa, que lo hacen suyo el dolor y que se lo van a presentar a Dios con la fe y la esperanza puesta en Cristo resucitado y en su victoria, que es nuestra victoria. Hermanos adoradores, hermanas, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Así reza el responsorio del oficio de pastores. Ama a sus hermanos el que ora por ellos. Quizá la mayor miseria de este mundo sea la de no poder reconocer la ausencia de Dios como ausencia. Hoy muchos languidecen por la falta de Cristo y sufren la peor de las enfermedades. Han perdido el gusto por vivir. En medio de este mundo que trata de desterrar, de eclipsar a Dios, hacen falta, creo, más que nunca orantes, vosotros. Como escribía Santa Benedicta de la Cruz,
también hoy vivimos en una época que necesita con urgencia de la renovación que surge de las fuentes escondidas, de las almas unidas con Dios. Hay mucha gente que tiene puestas sus últimas esperanzas en estas vidas escondidas que son fuente de salvación. Por eso tenemos que vivir nosotros con la certeza de la fe y de que lo que el Espíritu de Dios obra escondidamente en nosotros, lo veamos o no, produce sus frutos para el reino de Dios. Los orantes sois como grandes corrientes subterráneas. Vuestra presencia silenciosa se delata por la vida que hace florecer donde menos esperáis y que nutren en lo escondido. Es la oración la que mantiene encendida la llama de la fe en la propia vida y a la vez se hace una con el grito de Jesús, Efetá, que se abran, implorando la salvación de todos los hijos de Dios que Él os confía. La oración es fuerza que en silencio, sin protagonismo, sin hacer ruido, se extiende por el mundo para que responda al designio de Dios y así su reino, reino de amor, florezca entre nosotros. Pienso, y la vida me confirma, que aun el hombre más escéptico es tocado y atraído por los orantes, por la belleza, por la paz que emana al ver hombres y mujeres profundamente creyentes que se arrodillan ante Dios, con la mirada sosegada, fija en Él, sus manos juntas, creyentes cuya alegría y empuje vital sorprenden, porque, como afirmaba un gran teólogo, nunca es más grande el hombre que cuando está de rodillas. Un pequeño testimonio. A veces he compartido con mis hermanas un recuerdo que ha marcado nuestras vidas, la oración de nuestras madres. Recordaré mientras viva que cuando me llevaba a la compra con ella, de vuelta a casa, entraba en una iglesia cercana. Se arrodillaba frente al Santísimo expuesto. Mi madre clavaba la mirada en él y aunque yo no paraba de moverme, ella ni se inmutaba. Permanecía quieta, sin impacientarse, mientras yo miraba sus labios que musitaban oraciones en voz baja. Era una visita breve al Santísimo, pero a mí se me hacía larguísima. Al final de su oración, simplemente me decía: «Ala, hija, mira, ahí está Jesús, mándale un beso y dile que le quieres». Yo así lo hacía: «Jesús, te quiero», y le tiraba besos. Creo que así, tan sencillamente, aprendí a adorar. Yo miraba donde mi madre miraba y no podía dudar de que en ese pan blanco estaba Jesús. Hoy sé que la mirada de mi madre al Señor es mi herencia y que mandar un beso a Jesús iba poco a poco confirmando mi fe. Cada día me sobrecoge más el don de la fe. Dios está aquí, Dios está aquí. ¿Qué sucede en nosotros? Que no podemos mirar el pan eucarístico sin creer. Es sobrecogedor tener fe. Como ayuda a recordar cómo se hizo la primera evangelización, que me recuerda a vuestro deseo y a vuestra vida. Un pagano del siglo II, presentaba el cristianismo como un contagio imparable, que se extendía por aquella sociedad de tal modo que hasta eran llamados a juicio. Y un cristiano, por los mismos años, escribió que lo que el alma es al cuerpo, eran los cristianos al mundo. Los primeros cristianos, con su forma de vivir sencillamente y con su palabra, eran testimonio de lo que el hombre anhela. Su fe era contagiosa porque se amaban y los que se adherían a ella se sentían renacer como criaturas nuevas.
En la vida de aquellos hombres se cruzó algo muy hermoso que les cambió el sentido de la vida por completo. Vieron en esta tierra, en unos hombres sencillos, la victoria del amor. En vez del odio, el amor. En vez de lujuria y amor posesivo, la ternura de la castidad. La dulzura en lugar de la ira. La paciencia en lugar de la agresividad. Vieron hombres libres que adoraban al Dios verdadero en lugar de la esclavitud de los ídolos. ¿Cuántos debieron ser vencidos por este espectáculo de amor? Gritaban: mirad, mirad cómo se aman. Así se esparció el cristianismo, y sé que así arde este deseo hoy también en vosotros. Claramente no os reunís para llevar a cabo grandes proyectos humanos. Sois convocados en torno al cuerpo eucarístico de Cristo para hacer presente el don de Dios. Cristo sigue vivo y resucitado y permanece siempre con nosotros, y lo mostráis en lo más cotidiano de cada día. Me encanta vuestro nombre, adoradores nocturnos. Siempre os he querido muchísimo, ahora más. Que abrazáis la promesa de Dios para dejaros configurar por el Espíritu Santo como hombres de oración, de adoración y también intercesores, que velan en la noche de este mundo frío para Dios, para que la vida de tantos no se hunda en la oscuridad de la noche y sean tocados en el amanecer por la luz radiante del resucitado. Muchas noches también yo me acuerdo de vosotros y me acojo a vuestra oración, porque me impresiona tanto la oración de Jesús en la noche, llamados a orar nosotros en la noche, a adentrarnos en las noches de oraciones largas de Jesús ante el Padre. El Evangelio dice que Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche en la oración de Dios. Arrodillándose Jesús, el Hijo de Dios, oraba. Buscaba el desierto, el silencio de la noche, la serenidad del monte y se sumía en la oración del Padre. Se dejaba caer en sus brazos, descansaba en el Padre como un niño, reposaba en su regazo. En las largas vigilias aguardaba siempre la decisión del Padre para avanzar en su voluntad. A nadie declaró Jesús el misterio de sus noches, quizá porque para entender las noches de Jesús se requiere estar noches con Él. Me preguntaba, ¿y qué sentirían los discípulos al contemplar a su Maestro en plegaria, arrodillado, en actitud de siervo, en absoluta rendición? Vosotros, queridos hermanos, adoráis a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Os vemos, como el apóstol Tomás, caer de rodillas y decir: Señor mío y Dios mío, habéis sido conquistados por el amor del Maestro y habéis acogido su llamada y súplica: quédate conmigo y vela. La voz mendiga de Dios os ha traspasado. ¿Y qué es adorar? Me ha ayudado mucho a reflexionar, gracias a vosotros. Adorar es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Alguien que felizmente reconoce que lo ha recibido todo, absolutamente todo, de su Dios y Señor, el ser y el existir. Alguien que sabe que ha sido creado con entrañas de acción de gracias. Alguien que además se siente rescatado, redimido, salvado. Los cristianos solo nos arrodillamos ante Dios, solo a Él adoramos, postramos ante Él nuestro corazón respondiendo cada uno a una llamada interior que se escucha en el silencio.
Adoración, enseñaba el Papa Benedicto XVI, deriva de la palabra latina ad oratio, contacto boca a boca, beso, abrazo, en resumen, amor esponsal. Adoración indica un gesto de sumisión, el reconocimiento de Dios como nuestra verdadera medida, nuestra llamada y destino. La sumisión se hace unión, abrazo estrecho con el Señor vivo y resucitado y con su cuerpo, la Iglesia. La adoración no se comprende, pero no es un lujo, es una necesidad vital de quien ama. Porque el hombre que ha sido seducido en el corazón es atraído a una adoración libre, que no es un postrarse servil, sino un inclinar el corazón ante la verdad, ante la vida que nos ha encontrado. El sí libre del amor es la razón por la que nosotros adoramos. Ante el pan que con tanta ternura os vemos adorar, que está presente corporalmente en la custodia, corporalmente presente, expresáis y reconocéis que el hombre solo se realiza plenamente y es hombre adorando y amando a Dios por encima de todas las cosas. Es en la adoración donde se orienta la libertad, que desea ardientemente gozar de la vida, de la verdad, de la bondad, de la belleza, para la que Dios en su designio de amor nos ha creado. La Eucaristía misma es la que nos lanza a adorar a aquel a quien recibimos, al amor de los amores, que me amó y se entregó por mí. La vida es entera adoración, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dice el apóstol. Y así, en el presente podemos afirmar, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. No solo anhelamos pertenecer a Dios, sino que también Dios primero ha anhelado pertenecernos. Y la adoración prolonga más estrechamente la unión eucarística. Tratar con Él, aprender a estar con Él, a conocerlo, a amarlo, porque no solo está frente a nosotros ni a nuestro lado, está dentro de nosotros, más íntimo que nuestra propia intimidad. Y esta forma de comulgar supera cualquier entrega, porque el Creador entrega a su criatura su cuerpo y su sangre, derramando su espíritu. Escribía von Balthasar: lo que Dios tiene que decirnos, nos lo dice ahora corporalmente, con su carne y con su sangre. En la adoración eucarística nos unimos a la misma oración de Jesús ante el Padre, que intercede por todos. Yo no puedo abrazar el mundo entero, pero Dios sí. Y en su Espíritu somos enviados hasta el último confín de la tierra. El cristiano, en cuyo corazón se encuentra la impronta del rostro de Cristo, reconocerá su imagen también en los hermanos y especialmente en los más necesitados, en los que sufren. Mediante la oración perseverante es como puedo hacer mío los sentimientos mismos de Cristo hacia los demás. Nos da su mirada, nos da su misericordia y compasión, que solo vienen de Él. En la adoración más íntima nadie puede pensar solo en sí mismo. Quienes no aman, quienes no tienen fe, no nos comprenden. Pero la oración jamás es un abandono de los que amamos. No nos separa de nadie, al contrario, con Él y en Él se obra mayor entrega a los nuestros. Nuestra oración está poblada de rostros y de nombres, y experimentamos cómo nadie es ajeno a nuestro corazón, sino que la vida, el drama de cada uno, sea quien sea, rico, pobre, creyente, no, es siempre nuestro. Orar
es vivir delante de Dios en la posición del crucificado, con los brazos extendidos en fidelidad a Dios y en ofrecimiento por todos nuestros hermanos. La oración de intercesión, cada uno lleva el misterio y la vida de otros y los presentamos a Cristo. Y sobre todo aquellos que nunca rezan, que no conocen el amor, que no saben rezar, o los que han dejado de hacerlo o nunca han querido aprender. Esos son encomendados especialmente a nuestro regazo. La adoración también nos hace descubrir nuestra indigencia y fragilidad. Humildad es vivir en la verdad. Indigentes y frágiles, que nos lanza con confianza por ello a poner toda nuestra esperanza en el amor de Dios, en sus infinitas posibilidades. Cada uno sabemos el agradecimiento que sentimos cuando oran por nosotros. Habéis recibido, hermanos y hermanas, una llamada y una misión en la Iglesia, viendo todas las necesidades del mundo desde la mirada misma de Dios. Ofrecéis vuestra existencia ante Jesús para que tome vuestra vida como ofrenda permanente. Adoradores, ofrenda permanente. Escribía con tanta fuerza Santa Benedicta de la Cruz: ¿quién podría participar en la Eucaristía sin ser atrapado por el espíritu de sacrificio, por el deseo de entregar su vida y su existencia en la gran obra de redención del Salvador, atrapados por el espíritu de sacrificio? Toda vuestra vida está en ese pan que adoráis, es la vida de vuestra vida y lo vemos. Y no es posible, ni en el mejor de los sueños, imaginar que Él ardientemente ha querido unirnos a Él para hacernos pan bueno, que alivie y ayude a todo hombre caído al borde del camino, al hambriento del pan material y al que no encuentra sentido a la vida. Hay tanta hambre de pan de vida. Solo el pan partido, solo Él, es el pan de la alegría que nos arranca de la soledad y nos reúne en comunión en la mesa del Señor. Al preparar este encuentro, hermanos, y pensando en vosotros, os veía reflejados en el Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces. Al reconocer que Cristo sigue exhortando también hoy a sus discípulos, a vosotros, a comprometerse en primera persona. Primero, venid conmigo a un lugar aparte y dadles vosotros de comer. Sería un regalo poder orar juntos sin tiempo, contemplar aquella tarde de formación del Maestro con sus discípulos, asombrarnos ante la paciente pedagogía de Jesús que busca hacer florecer y acrecentar la fe y la confianza de sus discípulos. Pero en el tiempo que hoy Él nos regala, refugiémonos en el Evangelio como en la carne de Jesús, escribía San Ignacio de Antioquía. Suplicamos al Espíritu que la palabra de Dios se haga carne de nuestra carne. La multiplicación de los panes es el único milagro recordado por todos los evangelistas. Qué cantidad de datos y de detalles nos han dejado en tan pocos versículos. Este pasaje está repleto de alusiones eucarísticas, hasta el punto de que en el Evangelio de Juan precede al discurso sobre el pan de vida. Es la primera vez que Jesús realiza un milagro no para una persona, sino para una multitud. Es como si el milagro hablase ya de la Iglesia, hablase de nosotros, Iglesia reunida en torno a Jesús. Me detengo un poco en el Evangelio de Juan. Precioso. En los sinópticos son los mismos discípulos quienes se preocupan de la gente y hacen notar a Jesús que esa multitud los sigue desde hace algunos días y que conviene despedirla antes de que se haga de noche, porque de lo contrario la gente empezará a flaquear. Por eso son los discípulos los que sugieren a Jesús que los despida
y que se vayan a algún sitio a encontrar comida. Y entonces Jesús interviene. Sin embargo, orando muy despacio, me di cuenta que en el Evangelio de Juan es Jesús el que asume la iniciativa de todo cuanto sucede. No hay ninguna petición, nadie pide nada a Jesús, ni los discípulos ni la muchedumbre. Todo lo hace Jesús por sí mismo, y yo me preguntaba el por qué. Quizá porque no se puede pedir lo que el hombre no puede hacer, ni imaginar, ni conocer. El hombre difícilmente puede pensar todo lo que para Dios es posible. Creemos en el Dios de lo imposible para nosotros. El hombre suele pedir lo que está en el horizonte de sus fuerzas. Los dones que Dios nos hace superan incluso lo que nosotros pudiéramos imaginar como posible. Los dones de Dios responden no pocas veces a los gemidos inefables del Espíritu en nosotros, porque no sabemos ni explicitarlos. ¿Alguien imaginaba al Hijo de Dios, a Dios encarnado en la tierra? ¿Alguien se imaginaba viviendo entre nosotros a Dios? ¿Quién se atrevería a pedir comer y beber la misma carne de Dios? Jesús es el fruto de una petición de alguien que se lo haya pedido al Padre. Todo es una sobreabundancia de amor en el cristianismo. Todo ha sido obra del Padre, que en su sobreabundancia de amor nos ha dado a su propio Hijo para nuestra salvación. Cualquier entrega no podría tener esta expectativa. Dios es Dios y eso basta. Jesús levanta los ojos y ve la multitud, que busca en él descanso y sanación. Los ve llegar abatidos y cansados. Él conoce sus auténticas necesidades de una manera mucho más profunda de lo que ellos mismos podían conocerlas. La mirada de compasión de Jesús, y hoy en la Iglesia, se posa sobre cada uno, al ver en su interior un grito de hambre y sed de Dios. La gente se muere de hambre y de sed. Se mueren mientras exhalan un grito de necesidad de ser salvados. Hay mucho sufrimiento por la ausencia de Cristo. Un pueblo hambriento de panes, pero más profundamente hambriento del sentido y razón de la vida y de la muerte. Aunque ellos mismos ignoran que solo el don de Dios es mayor que nuestra hambre. El hombre que está hecho para la felicidad sufre tremendamente al quedar atrapado en tentaciones y confusiones, en la soledad y el desamparo de no ser acompañados en el camino de la vida y de no dejarse acompañar. La gente deambula perdida, desorientada, sin puntos de referencia. El hombre mismo incluso desconoce que la necesidad de plenitud que experimenta es más grande que su hambre natural de pan, porque bien sabemos que aunque seamos ricos de bienes, no basta para que el hombre conozca su identidad y su destino. Miedo a vivir, miedo a morir, miedo a todo. Aunque seamos ricos de bienes, si la vida no tiene el sentido, estamos desorientados, no basta. Tantos expresan no saber ni para qué se levantan por la mañana. No saben por qué luchar, ni por qué afrontar y sufrir tantas dificultades. Todos nuestros males, enfermedades, fracasos, siempre pueden ser echados a los pies de Jesús y arrodillados en oración esto mostráis. Póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Nada se esconde a la mirada de Él y lo más precioso es que uno puede mostrarse tal y como está. Es el Señor de los señores y sin embargo no es necesario ordenar la vida para estar con Él.
¿No nos pide primero traer todo bien arreglado para llegarse hasta el Señor Jesús? Precisamente son los pobres en el Evangelio, enfermos, desesperanzados, tristes, vacíos, los que eran empujados a buscarle. Los pobres le buscaban, los ricos se despedían vacíos. En su iniciativa, Jesús quiere implicar también a los discípulos, pero tejiendo un diálogo con ellos. Se dirige a Felipe y lo pone a prueba, dice el evangelista Juan, porque ya Jesús sabe lo que va a hacer, pero los discípulos todavía no lo saben. Él lo sabe. Este es nuestro descanso. La prueba tiene precisamente la finalidad de introducirnos en el pensar y saber de su Maestro. Quería hacerles crecer en la fe para que diesen un salto vital. Pienso que la primera preocupación, el primer pensamiento que parece tener Jesús es la fe de sus discípulos. ¿Por qué? Su preocupación es nuestra fe. Un día le preguntaron: ¿y cómo podremos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere? ¿Qué debemos hacer para hacer las obras de Dios?, le preguntaron. La respuesta de Jesús fue tajante y clara. La obra de Dios es esta: que creáis en el que el Padre ha enviado. La obra que Dios quiere es que el hombre crea. Cualquiera podríamos decir que creer no es un trabajo. La fe es ciertamente un don de lo alto, pero también es tarea, respuesta de libertad. Así, arrodillados, crece la fe. Acogéis el don, lo cuidáis, lo defendéis, lo preserváis del mal y perseveráis en la fe. Solo con la fe el Señor puede hacer milagros. Fe, que no es una prestación de mi vida a Dios, sino una entrega total, plena al Dios que actúa en el creyente, dejar que Dios sobre en mí. Esto es la fe. Una comunión de cuerpo, sangre y espíritu con el amado. Prueba a Felipe. Y Felipe responde: ¿dónde vamos a comprar panes, maestro, para que todos estos coman? Es inútil, el discípulo no entiende por qué el maestro le pide algo imposible. También nos pasa. 200 denarios no serían suficientes para comprar panes para todos. Se limita a constatar su incapacidad, porque el sueldo de todo un año ni siquiera bastaría para saciar a la muchedumbre. Despídelos. No. La pregunta de Jesús ¿dónde? Es fundamental. No les pedía información del lugar más próximo donde comprar comida. Quiere hacerles caer en cuenta de dónde y solo dónde se puede saciar el hambre y la sed del corazón humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Y Felipe, aun sabiendo quién era Jesús, no supera la prueba. Se mantiene a ras de tierra. Si no hay dinero, no puede haber un pedazo de pan para todos. Cada día vivido con el Maestro, le han escuchado hablar del reino de Dios, han visto milagros, han palpado el amor, la providencia del Dios bueno para quien todo es posible. ¿Acaso no deja huella en ellos todos los signos que le han visto hacer cuando caminaban junto a su Maestro y Señor? ¿Y nosotros? Andrés había visto a un muchacho y lo trae ante Jesús. Maestro, aquí hay un muchacho, tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? También Andrés pone al descubierto sus propios límites. Parece que para Felipe y Andrés, si no se tiene lo suficiente humanamente, nada es posible. Lo poco equivale a nada, por lo tanto, casi mejor ni esforzarse. No podemos nosotros hambrientos atender a nadie. Había allí muchos adultos, pero el más grande este día fue un niño.
Aquel día dejó que pusieran en manos de Jesús sus 5 panes y 2 peces, y pensaría que aunque era tan poco, quizá Jesús podría hacer algo con ello, algo grande, o quizá no, pero a fin de cuentas confió en Jesús. Ni siquiera él se habría atrevido a ofrecérselo. ¿Cómo podría servir su pan de cebada, típico de los pobres, para dar de comer a toda la multitud reunida en torno a Jesús? Este niño no sabía aún que cuando se da todo lo que se tiene es como entregar la propia vida. Imaginamos la sorpresa de este niño que de repente vio que sus panes en manos de Jesús empezaban a multiplicarse y pasaban de unos a otros, llegando a ser muchos panes para mucha gente, en cuyo rostro se dibujaba la felicidad. Para aquel muchacho sería inolvidable que para Jesús lo importante no es la cantidad que se da, sino que todo lo que se tiene se rinda, sea puesto en sus manos y entonces cambia radicalmente. Y seguro que Jesús, con la mirada vuelta hacia el Padre, como por vosotros hoy, daría gracias por los pobres dones de este niño, pero sobre todo por él, por el niño mismo. ¿Y qué hace Jesús con los panes y los peces que se le entregan? Da gracias. Lo recibe como un don del Padre al mismo tiempo que se los devuelve a él. Me parecía ver a Jesús ante el Padre como el niño de los 5 panes estuvo ante Jesús. Jesús es Él también y nos quiere enseñar que Él es un pequeño, que ofrece el límite de lo humano a Dios. Y los discípulos vieron lo que es hacerse niño del reino en total abandono al Padre. Con los panes se ofrece a sí mismo, realiza los mismos gestos que veremos en la institución de la Eucaristía. Coge en sus manos no el pan y el vino, sino su persona misma. Dona su cuerpo y su sangre, los parte, los reparte, porque quiere vivir, hacer morada en nosotros. Somos templo de Dios. La Eucaristía es la gratitud del Hijo por ser partido, derramado para ser totalmente donado a ti, por nosotros, por nuestra salvación. Los bienes materiales disminuyen cuando se reparten. El amor, que es lo único que queda, aumenta a medida que se va dando. Juan trata de mostrar que Jesús es ese pan donado y repartido uno a uno, arranca de la soledad, libera del repliegue sobre nosotros mismos y nos sienta a comer juntos alrededor de la mesa eucarística. Jesús muestra a sus discípulos lo que hoy a nosotros. En este pan está todo el misterio de su persona y también de la mía. El pan requiere la propia muerte para multiplicarse. Había de morir para dar vida al mundo. Estamos ante el signo de la libertad absoluta a los cristianos. Es el mismo quien hace don de sí. Nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Hasta ahí llega el amor. He aquí el amor entregado. Todo lo que es de Cristo y pasa por Cristo es entregado al hombre. Todo lo que pasa por Cristo implica a todos y llega a todos. Esto quería enseñar aquella tarde a los discípulos. Esto quiere enseñarnos a vivir al modo del pan, impulsarles a que reaccionen eucarísticamente. Ninguna pobreza impide que volvamos la mirada al Padre y esperarlo todo de Él. Cuanto más se confiesa el hombre mendigo, más recibe. La mejor forma para dejar a Dios que sea Dios es la plegaria, donde el Espíritu puede trabajarnos a su modo y a su medida. Nosotros, hambrientos, sí, estamos llamados a saciar el hambre de otros, y así es precisamente como Él mismo nos sacia a nosotros.
Tan solo se nos pide orar sin desfallecer, como el mismo Maestro nos enseñó. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y ante el inmenso sufrimiento que vemos en el mundo, sentimos impotencia, sí, para prestar una ayuda eficaz. Decimos también que son 5 panes y 2 peces para tantos, pero no. Sabemos que en comunión con Jesús siempre podemos ofrecernos y rezar por cada hermano, dejarle en sus manos, esperando confiadamente en aquel que acepta nuestras vidas y oraciones y tiene el poder de obrar milagros con lo que podamos poner nosotros pequeños en sus manos. Ha querido contar con nosotros para la redención del mundo. La Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a dejarse hacer pan partido, a ser Eucaristía con Jesús. El amor de Dios es verdaderamente magnánimo, desbordante, y a los que lo aman les hace desear ardientemente ser presencia del don. Como afirmaba San Ignacio de Antioquía, quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y quiero como bebida el amor incorruptible, que es la sangre de mi Señor. Quiero ser pan puro de Cristo. Quiero ser pan puro de Cristo. El pan partido hace posible también la comunión. Esta es la gran fuerza nuestra para atraer a otros. El cuerpo de Jesús sacia a los que lo comen, pero no individualmente. Nos une en un solo espíritu. Esta es la fuerza milagrosa de Cristo ya entre nosotros. ¿Qué otros milagros esperamos? Mirad cómo se aman. Esta fue la evangelización. Los que comieron los panes fueron 5.000 hombres. 5.000 como la comunidad de Hechos 4. La primera comunidad cristiana se componía de 5.000 personas. De estos que representan la multitud de los que venían a la fe, dice que eran un solo corazón, una sola alma. Ninguno decía que era de su propiedad lo que le pertenecía. Todo lo tenían en común y con este estilo de vida daban testimonio de la resurrección de Cristo. Este es nuestro deseo. Este milagro crea comunidad. Nace la comunión de la Iglesia. Todos comieron. La expresión todos subraya fuertemente el rostro de una comunidad cristiana. Todos están llamados a la mesa de Dios y tenemos que gritarlo, viviendo en el amor unos con otros. El relato que comienza designando a la gente como muchedumbre pasa a designarla como todos. No se trata de una élite concreta o de un grupo reducido. La comunidad está compuesta por todos y es para todos. Así es el don de Dios. Nadie, sea cual sea su condición o situación, debe pensar que la mesa de Dios no está preparada para él. Todos somos unos pobrecillos, tomados por el Espíritu Santo, portando el gran tesoro, Cristo, Eucaristía. Jesús nos reúne en comunión con un único deseo, el deseo del Padre, que todos sean uno en nosotros. Y así nuestra comunión se hace presencia de la misma comunio trinitaria. Verdaderamente que el pan que adoramos tiene latido e impulso de comunión. Y no puedo pasar por alto un dato importantísimo para nosotros hoy. El pasaje que precede a la multiplicación de los panes es la decapitación de Juan el Bautista. Jesús, al recibir la noticia de su muerte, lleno de tristeza, se retiró al monte. Y me ha hecho mucho reflexionar. Jesús podría haber buscado a Herodes para denunciar el mal, pero elige retirarse a su lugar desierto, en soledad, con el Padre. Jesús afronta el mal a la luz de Dios y nos enseña así a afrontarlo. En oración, pone todo en las manos del Padre con la certeza de que sólo así se vence el mal. Al banquete de muerte de Herodes, Jesús responde con un banquete de vida.
Nosotros, los creyentes, somos invitados a esta elección, que en vez de huir del mal o devolver mal por mal o violencia por violencia, que genera más violencia, podemos afrontarlo en oración, entregándoselo al Señor para que su amor triunfe entre nosotros. La tarea, hermanos adoradores, es dar testimonio del bien que es dejar que Cristo resucitado venza en nosotros y a través de nosotros. Porque el fin de la comunión de los discípulos de Cristo no es la lucha contra el mal simplemente, sino la irradiación del bien. Pasar haciendo el bien no consiste en pasar de largo o atemorizarse y rendirse ante el mal, o caer en la amargura de insistir en subrayar todo lo mal que está el mundo. El cristiano sabe orar, esperar, confiar en la victoria del bien. Elige irradiar el bien como testimonio de que el amor es más fuerte que la muerte. ¿Lo creemos? Que el mal, que el odio, que la mentira, que la oscuridad no tienen la última palabra. Nos necesitamos tanto. Ayudémonos a estar en vela, a orar en todo tiempo, porque somos muy conscientes de que el mal no es una fuerza anónima y que el diablo busca aliados también entre nosotros. Pero gracias a Cristo podemos no dejarnos vencer. Querámonos, ayudémonos. En comunión estamos llamados a la vigilancia del corazón. Y para finalizar, hacemos memoria una vez más de unas palabras del gran San Ireneo que a todos nos traspasan el corazón y nos llenan de alegría y agradecimiento sin límites. La gloria de Dios es el hombre viviente. La gloria de Dios es que tú vivas en plenitud. Y la vida del hombre es ver a Dios. Al corazón no se le engaña, no sigue fábulas ingeniosas, necesita contemplar al amado segundo a segundo. Oremos unos por otros para que ninguno nos perdamos. Pienso, ¿qué sería hoy de mí si Jesucristo no me hubiese mirado con amor en su iglesia? ¿Qué sería de mí sin vosotros? ¿Qué sería hoy de mí si no viviese en la certeza de que soy amada? Y lo veo, que mi vida es fruto del amor de Dios. Doy inmensas gracias a mi esposo y Señor por el don incomparable de ser cristiana y por vosotros, hermanos y hermanas en la fe, en quien veo y me enseñáis que a amar se aprende amando y a adorar se aprende adorando. Amén.